Saludos y grandes bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por abrir este video y gracias por escucharlo hasta el final. Bienvenido y bienvenida a la lección número 8, titulada Consolaos, pueblo mío. Este video contiene el comentario día por día de la mencionada lección. Vamos a orar para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, damos honra y gloria a tu nombre por siempre. Gracias, eterno Dios, por darnos la salvación en Cristo Jesús. Gracias por abrazarnos constantemente con tu misericordia. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te suplicamos que nos perdones, que nos limpies de toda vanidad, de todo orgullo, y que nos conduzcas por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado. Para memorizar. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Isaías 40, verso 9. La palabra consuelo viene del latín y significa alivio de una pena o molestia. Lo interesante de esto es que al hombre no le gusta la pena ni la molestia, huye del dolor y de la angustia, pero abraza el pecado, que es el autor de la pena y la angustia. Es como si la sutileza del pecado nos engañara y cegara nuestros ojos, prometiéndonos solo placer y ninguna carga, ninguna consecuencia, ningún dolor. Y lo peor es que nosotros le creemos. Y cuando le creemos al pecado y cedemos a la tentación, le estamos diciendo a Dios que no le creemos a lo que Él dice. Finalmente, terminamos sufriendo y llorando. La historia del mundo y nuestra propia historia nos muestra que el pecado nos engaña. Solo da placer momentáneo, pasajero, y la angustia que surge por el pecado es larga y penosa. Sin embargo, Dios nos busca, nos llama, nos recibe, nos transforma nuestro dolor y sufrimiento en consuelo maravilloso. Nos dice: venid a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Consolaos, pueblo mío. El espíritu de profecía nos dice: los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios, quien hace la oscuridad así como la luz y nos castiga para nuestro bien. Cristo es la luz del mundo. En Él no hay tinieblas. Preciosa luz. Vivamos en esa luz. Digamos adiós a la tristeza y al pesar. Regocijémonos siempre en el Señor. Es vuestro privilegio recibir gracia de Cristo, quien desea capacitaros para confortar a otros con el mismo consuelo con que vosotros sois confortados en Dios. Que cada uno trate de ayudar al que está a su lado. Así tendréis un cielo en miniatura aquí en la tierra, y los ángeles de Dios obrarán por vuestro medio para causar la debida impresión. Tratad de ayudar siempre que os sea posible hacerlo. Cultivad la mejor disposición.
de modo que la gracia de Dios pueda derramarse ricamente sobre vosotros. La maravillosa gracia, capítulo para dar consuelo. Segundo y tercer párrafo. Lección para el día domingo 14 de febrero. Consuelo para el futuro. Isaías 40, 1 al 12. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Con respecto a este texto, permíteme compartirte un comentario muy profundo del espíritu de profecía. El pacto de misericordia que Dios había hecho lo llevó a intervenir en favor de su pueblo Israel, después de que éste fue severamente castigado delante de sus enemigos. Israel había elegido seguir su propia sabiduría y justicia en lugar de la sabiduría y justicia de Dios, y como resultado, la nación fue arruinada. Dios permitió que sufriera bajo un doble yugo para que pudiera ser humillado y se arrepintiera. Pero los judíos dispersos y cautivos no fueron dejados sin esperanza. Se les animó, pues mediante esa humillación serían inducidos a buscar al Señor. Dios le dio a Isaías un mensaje para este pueblo. Cuando los judíos fueron dispersados desde Jerusalén, había entre ellos jóvenes y señoritas que eran firmes como una roca a los buenos principios. Hombres y mujeres cuya conducta no hacía que el Señor se avergonzara de llamarlos su pueblo. Su corazón se entristecía por la apostasía que no podían impedir. Esos inocentes debían sufrir con los culpables, pero Dios les daría fortaleza suficiente para su día. Fue a ellos a quienes se envió el mensaje de ánimo. La esperanza de la nación residía en que esos jóvenes y señoritas conservaran su integridad, y en su cautiverio, esos obedientes influyeron sobre sus compañeros idólatras. Si todos los que fueron llevados cautivos se hubieran aferrado firmemente a los principios correctos, habrían impartido luz en cada lugar donde fueron esparcidos. Pero permanecieron en su impenitencia y les sobrevino un castigo todavía mayor. Sufrieron esas calamidades para su purificación. Dios quería colocarlos en una situación donde pudieran ser instruidos. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de la hermana Elena de White, comentando a Isaías 40, 1 al 2. Me impresiona mucho cómo nosotros buscamos las tristezas y cómo Dios procura nuestro consuelo. Judá no necesitaba ceder en su obediencia a Dios. Había visto a Dios obrando en su favor. Sabía cómo Dios había cuidado a sus antepasados. Tenían suficientes evidencias para saber que los dioses paganos eran falsos, que no merecían ser adorados, pero fueron seducidos una y otra vez por la idolatría, hiriendo de esa manera el corazón del Señor. Pero maravíllate, oh hermano y hermana, Dios tuvo paciencia, misericordia, y no los rechazó, no los desechó, a pesar de que se lo merecían. Les dejó recoger las consecuencias de sus pecados, pero los llamó al arrepentimiento, dándoles esperanza, diciéndoles que su pecado sería perdonado si ellos, en amor, aceptaban su perdón. El texto clave de hoy nos deja claro que el amor de Dios no cambia, que su consuelo es oportuno, pero que las consecuencias del pecado son ciertas y terriblemente pesadas. Dios es amor, y por ello vale la pena servirle sincera y constantemente. El pecado y sus consecuencias son insufribles. Por ello, Dios
no quiere que juguemos con el pecado. El espíritu de profecía nos dice: el corazón más feliz es aquel en que Cristo mora como huésped. El hogar más bendecido es aquel donde la piedad es un principio dominante. En el taller donde mora la paz y la presencia celestial de Cristo, los obreros serán los más dignos de confianza, los más fieles y eficientes. Se evidenciará allí el amor y el temor de Dios. En este mundo no hay consuelo ni felicidad sin Jesús. Reconozcámoslo como nuestro amigo y Salvador. Él posee encantos incomparables. Dios quiera que vivamos durante este breve período de prueba de tal modo que reinemos con Él a través de los infinitos siglos de la eternidad. Mi vida hoy, página 162. Lunes 15 de febrero. Presencia, palabra y obras viales. Isaías 41:8 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mira algo interesante. Moisés se negó a cumplir su misión si el Señor no iba con él. Dijo así, en Éxodo 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este siervo de Dios sabía la urgencia de vivir en la presencia de Dios. Sabía que sin su luz, sin su compañía, sin su sabiduría, no encontrarían ni paz, ni reposo, ni el cumplimiento de su misión. Amigo y amiga, es nuestro privilegio tener la presencia de Dios en nuestro ser, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestra vida cotidiana. Pero este privilegio requiere y exige una responsabilidad de nuestra parte. Honrar su presencia con nuestra obediencia, nacida de un amor genuino. Pero si nos olvidamos de su presencia, vivimos perdidamente, tomamos decisiones equivocadas, nos sometemos a la presencia del otro, tornándonos esclavos del pecado. Esto precisamente le pasaba a Israel. Sin embargo, el Señor les promete que su presencia y su palabra volvería a estar con ellos. Así de bueno es el Señor. La lección nos dice: debido a que ellos habían infringido su palabra, Dios había abandonado su templo. Ezequiel 9:11. Pero regresaría. Su presencia y su palabra eternamente confiable traen consuelo, liberación y esperanza.
Isaías 43 al 5 nos dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La promesa de Dios era que volvería a estar en medio de su pueblo, pero la parte del pueblo era preparar sus vidas, sus hogares, el pueblo en sí, para que el Señor pudiera encontrar un camino digno para su majestad y vivir entre ellos. La obra vial o preparar el camino hace referencia al arrepentimiento sincero del pueblo de Dios, a su disposición a permanecer en el amor de Dios y por eso vivir en obediencia a su santa ley. Es interesante que el hombre en su vanagloria, en su seguridad carnal, es considerado por la Biblia como la hierba y como la flor que hoy es y mañana deja de ser. Por otro lado, la misma Biblia afirma que los hombres y mujeres que están con Dios y hacen su voluntad permanecen para siempre. Es como si, al recibir la palabra y practicar la palabra por amor, nos hiciéramos uno con ella, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Pero por otro lado, Primera de Juan capítulo 2 nos dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos volvemos uno con Dios y su palabra cuando aceptamos su amor y andamos por su gracia en obediencia. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Juan 2:7 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El conflicto de los siglos, página 289, nos dice: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre jamás, hechos en verdad y en rectitud. Isaías 48, Salmos 111, 7 y 8. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. El conflicto de los siglos, página 289. Martes 16 de febrero. El nacimiento de la evangelización. Isaías 41, 27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Definamos la palabra evangelización. Es la enseñanza y propagación de la doctrina cristiana en aquellos lugares en que las personas la desconocen o no la practican. Isaías 49 al 11 nos dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. No es casualidad que a Isaías se le llame el profeta evangélico, o el Evangelio del Antiguo Testamento.
porque en sus páginas nos habla de manera sorprendentemente clara del Evangelio del Salvador, de las buenas nuevas de la gracia, profecías mesiánicas que se cumplieron de manera parcial en el tiempo del profeta, pero de manera completa en el tiempo del Señor Jesucristo, y se cumplirán total y cabalmente todas y cada una de ellas en el reino eterno del Señor. La lección nos dice: aún antes que Juan, otros hablaron sobre las buenas nuevas de su venida. Entre los primeros estuvieron los ancianos Simeón y Ana, quienes conocieron al niño Jesús cuando fue dedicado en el templo. Lucas 2, 25 al 38. Al igual que los mensajeros que menciona el profeta Isaías, era hombre y mujer. Simeón anhelaba la consolación de Israel en la forma del Mesías. Lucas 2, 25 y 26. A la luz de la profecía de Isaías, no parece una coincidencia que Ana, una profetisa, fuera la primera en anunciar públicamente al pueblo de Jerusalén, en el monte del templo, que el Señor había venido. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Lucas 2:38. Este fue el nacimiento de la evangelización cristiana tal como la conocemos. La proclamación del Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo vino a traer salvación. Posteriormente, Cristo confió a otra mujer, María Magdalena, la primicia de su triunfante resurrección. Juan 20, 17 y 18. Lo que garantizaba que su misión evangélica en el planeta Tierra se había cumplido. La carne es como la hierba, pero el Verbo divino que se hizo carne es eterno. Ver Isaías 40, 6 al 8. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, nos dice: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y malinterpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Esta es la obra bosquejada por el profeta Isaías en las palabras: levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: veis aquí al Dios vuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Isaías 40, 9 y 10. Fin de la cita. Miércoles 17 de febrero. Creador misericordioso. ¿Qué significa la palabra creador? La definición de creador hace alusión al que crea, procrea, produce, establece, inventa, funda, instaura y establece en algo. Se dice esto propiamente del Ser Supremo o de Dios, que sacó todas las cosas de la nada, es decir, hizo existir lo que existe de lo que no existía. Dios es pues el creador de todo lo bueno, de todo lo hermoso y de todo lo que dura para siempre. Ahora definamos la palabra misericordioso. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad, acompañada de la partícula cor o cordis, que indica corazón, y de la partícula del lenguaje ia, que expresa hacia los demás. Es decir, una persona misericordiosa es aquella capaz de sentir dolor al ver sufrir a otros
y se inclina para levantar al que cae, se inclina para ayudar al que necesita ser sacado de un pozo, o comparte su pan con el hambriento, o como en el caso de nuestro amado Creador, que nos ve perdidos en el pecado, decide bajar a la tierra, encarnarse como un ser humano, sufrir como nosotros sufrimos y condenar el pecado en su carne. Él es el Creador, pero Él es también el misericordioso, el que no puede vernos sufrir sin entrar a nuestra vida para transformar nuestro sufrimiento en un gozo perpetuo por su salvación. De manera, hermano y hermana, que la lección de hoy nos habla que el mismo Dios que planeó y ejecutó nuestra existencia nos ama, se ocupa de nosotros y nos ayuda para que podamos vencer. Dios tiene el poder para crear la vida y el universo, pero tiene el amor para sustentarlo, para guiarlo y para llevarlo a cumplir su perfecto propósito. Isaías 40, 21 al 26 dice: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Comentando este pasaje, la hermana de Huay escribió: Dios invita a los hombres para que contemplen los cielos. Vedlo en las maravillas de los cielos estrellados. No solo debemos contemplar los cielos, debemos considerar las obras de Dios. Él quiere que estudiemos las obras de lo infinito y que por ese estudio aprendamos a amarlo, reverenciarlo y obedecerlo. Los cielos y la tierra, con sus tesoros, deben enseñar las lecciones del amor, el cuidado y el poder de Dios. Satanás procura distraer a los hombres para que no piensen en Dios. El mundo lleno de entretenimientos y de amor al placer siempre está sediento de alguna novedad, y cuán poco tiempo y atención se le dan al Creador de los cielos y de la tierra. Dios exhorta a sus criaturas para que aparten su atención de la confusión y la perplejidad que las rodean y lo adoren a Él. Los cuerpos celestes merecen ser contemplados. Dios los ha hecho para el beneficio del hombre, y mientras estudiamos sus obras, ángeles de Dios estarán a nuestro lado para iluminar nuestra mente y guardarla del engaño satánico. Cuando contempléis las maravillosas cosas que ha hecho la mano de Dios, que vuestro orgulloso y necio corazón sienta su dependencia e inferioridad. Comprenderéis la condescendencia de Dios. Dios hizo el sol y la luna. No hay una estrella que embellezca los cielos que Él no haya hecho. No hay ningún alimento en nuestra mesa que Él no haya provisto para nuestro sustento. El sello y sobrescrito de Dios están sobre todo. Todo está incluido y proporcionado con abundancia al hombre mediante el don inefable, el unigénito Hijo de Dios. Él fue clavado en la cruz para que todas esas mercedes pudieran fluir hasta la obra de Dios. Comentario Bíblico Adventista. Sección Comentarios de Elena de Huay.
comentando a Isaías 40, 21 al 26. Jueves 18 de febrero. El problema con la idolatría. Definimos la idolatría como el acto de poner una cosa o a una persona en el lugar que le corresponde a Dios. Adorar y rendir nuestra atención o enfoque y voluntad a aquello que no es Dios. Pero, ¿cuál es el problema con la idolatría? Dios no es celoso a la manera humana. Los celos humanos tienen como fundamento la vanidad del yo. El egoísmo se niega a perder la admiración o el amor que se le da a él y que esta admiración y este amor se le entregue a otra persona. Pero Dios no sufre de celos humanos, no padece de egoísmo. Dios es celoso, en el sentido de que sufre cuando ve a sus hijos encaprichados, engañados y hechizados, dándole a otra criatura lo que solo se le debe dar a Dios. A saber, nuestra lealtad sin condiciones, nuestro amor sin condiciones, nuestra plena confianza sin condición y nuestra fidelidad incondicional. ¿Por qué le duele esto a Dios? Precisamente porque nos ama, porque sabe que una adoración falsa nos trae degradación, nos hace esclavos del pecado y de Satanás, y esto nos lleva a la muerte. Los celos de Dios están motivados por su amor y su protección hacia nosotros, porque no quiere que los ídolos destruyan nuestra vida. Leamos algunos pasajes con respecto a la idolatría y la forma como Dios la ve. Éxodo 24 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 41:29. He aquí todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? Ahora te comparto lo que dice el Espíritu de Profecía comentando estos pasajes que acabamos de leer. ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Quizá no haya santuarios externos visibles. Quizá no haya imágenes para que se posen en ella los ojos. Sin embargo, podemos estar practicando la idolatría. Es tan fácil hacer un ídolo de las ideas fomentadas o de los objetos, como dar forma a dioses de madera o de piedra. Miles tienen un falso concepto de Dios y de sus atributos. Están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso, como lo hicieron los servidores de Baal. Todo culto falso es adulterio espiritual. El segundo precepto que prohíbe el culto falso es también una orden de adorar a Dios y servirle solo a Él. El Señor es un Dios celoso. Nadie lo tratará con ligereza impunemente. Ha hablado acerca de la manera en que debiera rendírsele culto. Detesta la idolatría, pues su influencia es corruptora, envilece la mente y conduce a la sensualidad y a toda clase de pecados. Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Éxodo 20, 1 al 2. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio.
Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un dios. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni rendirás culto. Este segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Muchas naciones paganas aseveran que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos, mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador, y el hombre se degrada a sí mismo en la medida en que rebaja su concepto de Dios. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso. La relación estrecha y sagrada de Dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio. Puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios bien podría llamarse celos, que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de éstos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Patriarcas y Profetas, capítulo 27, párrafos 10 al 13, bajo el título La ley dada a Israel. El que ama a Dios, porque ha recibido su revelación en su palabra, nunca va a adorar aquello que es creado, tampoco se va a adorar a sí mismo ni a los demás. Pero el que se niega a recibir la palabra de Dios en ese mismo acto está adorando un ídolo, sea a sí mismo, sea a otra persona o a una cosa, el mismo Satanás. Y esto lo hace esclavo de la oscuridad. Vivir así es una carga pesada y una terrible forma de existencia. Y Dios no quiere eso para ti, ni para mí, ni para su pueblo. Por ello, pidamos a Dios que purifique nuestro corazón, que limpie nuestros ojos, que saque de nuestro ser todo ídolo. Aunque nos duela, renunciemos a ello, por amor a Dios y para nuestro bien eterno. Viernes 19 de febrero, para estudiar y meditar. Dios es el maestro de su pueblo. Todos los que humillen sus corazones delante de Él serán enseñados por Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor quiere que todo miembro de su iglesia ore fervientemente pidiendo sabiduría, a fin de saber lo que Dios quiere que haga. Es privilegio de todo creyente obtener una experiencia individual al aprender a llevar sus preocupaciones y perplejidades al Altísimo. Está escrito: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por medio de su siervo Isaías, el Señor le pide a su iglesia
que aprecie el exaltado privilegio de que goza al tener a su disposición la sabiduría infinita. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este texto lo puedes encontrar en el libro Testimonios para los Ministros, página 478 hasta la 480, bajo el título Un exaltado privilegio. Gracias por quedarte hasta el final de este largo video. Espero que haya sido de edificación y bendición. Vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, gloria y honra a tu nombre para siempre. Gracias por darnos tu palabra. Gracias porque en este largo camino que estamos recorriendo hasta tu segunda venida, no estamos solos. Estamos siendo asistidos por ti, alimentados por ti, fortalecidos por ti. Gracias, Señor, porque nos reprendes y nos muestras por la luz que pone en nuestra mente y conciencia el Espíritu Santo todo aquello en lo que estamos fallando, aquellas cosas que quizás sin saberlo les estamos dando un nivel de idolatría, se han convertido en un ídolo para nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestra falsa adoración. Enséñanos a adorarte solo a ti, a obedecerte y amarte como tú te lo mereces. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Cumple, Señor, sus peticiones de acuerdo a tu voluntad. Acompáñanos siempre y, por favor, salva a nuestros amados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como siempre decimos, si este mensaje te ha bendecido y te ha edificado, te invitamos a compartirlo con tus contactos. Por favor, recuerda siempre que eres muy amada y muy amado por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.